De manera que aquí estamos. Les mando un abrazo a todos. Ya tenemos cerca de 200 personas conectadas. Esto es extraordinario. Cada transmisión a mí me emociona porque es un milagro divino que tanta gente pueda conectarse solamente por causa de la palabra revelada. No hay nada más. Aquí no hay efectos especiales, no hay nada visual que atraiga, solamente oír la palabra de revelación. Y le damos gracias a Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16-17, esto es lo que Pablo dice con respecto a la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Obviamente, cuando Pablo escribió esto, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Perdón. Pablo se está refiriendo a la Torá y se está refiriendo al Antiguo Testamento, a los profetas y los salmos. Esa era la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento era la Biblia de Pablo. Entonces, cuando Pablo dice toda la Escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento que comienza en Génesis y termina en Malaquías. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Está bueno eso. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo menciona un detalle extremadamente importante acá, que la Escritura es la exhalación de Dios. Toda la Escritura es inspirada, es decir, la exhalación, la respiración de Dios. Dios exhala y tú inhalas. Dios habla, tú escuchas. Y por esa palabra viviente, nosotros vamos experimentando una transformación. Ahora, todo lo que hemos estado viendo con respecto al proceso de transformación de la vida de Jacob tiene directa relación con nosotros. Todo lo que está allí en los capítulos 30, 31, 32 y 33 de Génesis aplica a nosotros. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada y útil. Está hablando de aquello. Y además Pablo agrega y dice que todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, todas estas situaciones en torno a la vida de Jacob, que suceden en un ambiente doméstico, familiar. Aquí hay una madre que le dice a su hijo, vete porque tu hermano te va a matar, vete a la casa de mi hermano, vale decir, Labán, el tío de Jacob. Y Rebeca lo envió a la casa de su hermano pensando que allá iba a estar protegido. El hijo mimado de Rebeca. Pero Rebeca no tenía idea lo que Labán iba a hacer con su sobrino. Le hizo la vida a cuadritos. Fue el modo en que Dios comienza a procesar a Jacob. Cómo Dios nos procesa a nosotros y cómo experimentamos la transformación. No solo la transformación, sino la conformación a la imagen de su Hijo. Y sería bueno que de pronto busques allí en el diccionario Strong la palabra transformación y conformación a la imagen de su Hijo. Y Dios se vale primero de enviar al Espíritu Santo a morar en nosotros para que Cristo sea formado en nosotros y trabaje desde adentro, desde nuestro espíritu,
para que nuestra alma sea completamente conquistada para los propósitos de Dios, y que desde el Espíritu, recreado y convertido en la habitación del Espíritu Santo, tengamos el plus, la capacidad divina de negar el alma. El alma es un mal informante. Tu alma, por eso David le hablaba a su alma, le decía: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, o sea, le daba órdenes perentorias. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona tus pecados, sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y aquí vemos un ejercicio espiritual que todos debemos practicar todos los días: negar el alma. Y el Señor lo dijo en Mateo 16, si alguno quiere ser parte del equipo de edificadores de la iglesia, lo primero tiene que negar el alma, es decir, la vida psique o la vida natural. Vea lo que dice Jesús en Mateo 10. Ahora vamos a considerar el capítulo 31, 32 y 33. No lo vamos a leer todo porque es muy extenso, pero voy a ir dando algunas pinceladas de el proceso tremendo, terrible de Dios con Jacob. Sin embargo, en Mateo 10, verso 34 al 39, esto es lo que Jesús dice con respecto a los ambientes familiares por causa del reino. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¡Wow! ¿Qué hacemos nosotros entonces tratando de reconciliar dos simientes? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Porque hace 6,000 años atrás, en el huerto del Edén, Dios inauguró esta enemistad. Dios dijo, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Ya sabemos, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, hay dos simientes que han caminado paralelos a través de 6,000 años de historia y son irreconciliables. La simiente, esto es una guerra de simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto es lo que Jesús dijo hace 2,000 años. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Otra vez, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Fuerte. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Nos hemos estacionado ya un par de semanas en esta historia y todavía nos queda un poco. Y yo quisiera salir rapidito de estas etapas en la vida de Jacob, que son etapas de nuestra vida. Aclaremos, dijo el lechero. Son etapas de nuestra vida. Esas cosas fueron escritas para nosotros, son como radiografías de nuestro propio caminar en Cristo. Entonces yo quisiera salir rápido de estas etapas de Jacob. Sin embargo, escuchen esto.
Cualquier proceso de transformación es un proceso muy lento. Si nosotros miramos la realidad natural como un paralelo, por ejemplo, para producir un diamante ha estado siglos bajo las profundidades de la tierra, expuesto a la humedad, expuesto a la presión, una presión impresionante. Y después de siglos y siglos, el carbón se transforma en diamante, que puede valer muchísimo, muchísimo dinero. Y puede decorar el anillo o el collar de alguna reina en algún lugar del mundo. Un diamante. Lo mismo sucede con la madera petrificada. La madera petrificada son bosques que quedaron bajo la tierra después del diluvio, han estado miles de años allí y por causa de la humedad, del agua y todos los componentes de ese espacio se han transformado en piedras petrificadas. Entonces, la transformación de Jacob y nuestra propia transformación. ¿Recuerdan que Jacob tuvo la visión de la escalera en Génesis 28 y que él puso una piedra para dormir? Estoy haciendo un repaso para refrescar nuestra memoria. Puso una piedra para dormir y al otro día, después que tuvo esa visión, estaba espantado. Él dijo, Jehová estaba aquí, yo no lo sabía. Y tomó la piedra que había puesto como almohada y la erigió como una columna y derramó aceite sobre ella. El principio es espiritualmente hablando. Nosotros somos transformados en piedras vivas o piedras preciosas sobre los cuales la unción del Espíritu ha sido derramada para la edificación de la casa de Dios. Pero nosotros estamos acá todavía en ciertos episodios que nos describe la Biblia. La Biblia es un libro y sin igual, inigualable. La Biblia no esconde nada, te cuenta todas las metidas de pata, no solo de Jacob, sino de todos los personajes de la Biblia. Y no esconde nada porque la Biblia, señores, es un libro que fue escrito para honrar a Dios, no al hombre. ¿Y qué vemos acá? Nosotros vemos cómo Jacob en el capítulo 31, o sea, ya pasó Betel, ya pasó el asunto de sus mujeres, todo ese tema que hemos descrito, y aquí encontramos a Jacob huyendo de Labán. Es decir, todavía en esta etapa de su vida, él no ha experimentado transformación. Una transformación que le convierta en una piedra, la cual él mismo profetizó en el acto profético en Betel. Echó aceite y vino sobre la piedra y se supone que la transformación era un asunto relativo a él, pero todavía no experimentaba la transformación necesaria para ser edificado como casa espiritual. Por eso dije al principio, el proceso de transformación es lento. Quiero leer algunos versículos, siempre lo hago, y ustedes me acompañan en la lectura. Génesis 31, verso 17 en adelante. La Reina Valera tiene un subtítulo. Allí dice, Jacob huye de Labán. Está bien puesto el subtítulo. Jacob huye de Labán. Recuerden que Labán significa blanco y Jacob usurpador. Jacob era el sobrino de Labán y Labán era mucho más astuto y con más experiencia porque era mayor que su sobrino Jacob y trabajó para él 20 años. Ya vimos que Jacob trabajó 7 años por la mujer que amaba, Raquel,
la madre de José y Benjamín. Y en la noche de la boda, ¿qué hizo Labán? Le metió a Lea a la cama. Cuando despertó al otro día, Jacob, pensando que había hecho el amor con Lea, que había pasado una noche inflamable, apasionada con la mujer de su vida, despierta al otro día y a quién encuentra acostada a su lado, a Lea. Entonces se sintió fuertemente defraudado y trabajó 7 años más por Raquel. Así que ahora tenía 14 años de servicio a Labán, más 6 años que trabajó por el ganado. Es decir, que los mejores 20 años de su vida estuvieron al servicio de Labán. Eso es un trato duro. Y un Labán manipulador, astuto, usurpador. También dije, siempre para procesarnos a nosotros, Dios se va a valer de gente con ciertas características peculiares y únicas que nosotros necesitamos para ser procesados. Ay, ay, ay. Bueno, cuando tú consideras la vida de Jacob, que trabajó 14 años por Raquel, y la comparas con la vida de Isaac, el hijo de Abraham, que representa la gracia, a Isaac le trajeron la esposa. Isaac nunca, ¿cómo diría la palabra? Se me fue. Nunca opinó, nunca estuvo en desacuerdo de nada, nunca dijo nada. Le encantó Rebeca, se casó con ella, todo fue así, se la trajeron. Gracia. Por eso Abraham es el llamado, Isaac es la gracia, pero Jacob es el proceso profundo del Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Esto es lo que dice Génesis 31, 17 al 55, cuando Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Imagínate, tenían ídolos, pero no eran ídolos del templo, eran ídolos domésticos. Era parte de esa cultura cananea. Ellos adoraban ídolos domésticos y les asignaban un valor impresionante. Entonces, pero Labán y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán arameo. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche. Este punto es muy importante. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Uy, Dios, o sea, ya venía vacunado para no hacerle daño a Jacob. Jacob vivía protegido por Dios. Todo lo que Jacob hacía siempre estaba de más, era absurdo, interrumpía los propósitos de Dios. Él quería siempre ayudar a Dios en el proceso y innecesariamente. Porque si Jacob hubiera confiado en Dios, él no hubiera huido por la puerta de atrás, hubiera enfrentado a Labán y Dios tenía todo arreglado, porque Dios ya le estaba hablando a Labán. Cuídate de no hablarle a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra?
Oye, esto es terrible porque has traído a mis hijas. Pero si las hijas ya eran esposas de Jacob. Fíjate el hombre que Dios puso en la vida de Jacob para procesarlo. Las has traído como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamboril y arpa? Mentira, nunca lo hubiera hecho. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora, locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Y escucha, aquí comete un error garrafal a Labán, porque le cuenta a Jacob lo que Dios le habló en sueño. Dice, pero hay en mi mano poder para haceros mal, más el Dios de tu padre, tu Dios, el Dios de tu padre, no el mío, tu Dios, me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, porque pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Y Jacob no sabía que su amada Raquel los había hurtado. También ahí hay una descomunicación entre la pareja, cosas que se esconden, marido-mujer. Entró Labán en la tierra de Jacob, entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ella y buscó Labán en toda la tienda y no lo halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no puedo levantar delante de ti, pues estoy en la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlos aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. No, yo nunca comí un carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huían de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto, me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos son hijos míos y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas y a tus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó como señal. Y dijo Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, como un montículo de piedras, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, y por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mizpa, por cuanto dijo,
atalaye Jehová entre tú y yo. Cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas y si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí que este majano y esta señal que he erigido entre tú y yo, testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré este majano contra ti, ni tú pasarás este majano, ni de esta señal contra mí, para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzga entre nosotros, y el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Termino. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas, los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Amén. Ya dijimos, Jacob vivió con Labán 20 años. Dios le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, regresa allá. Ahora, ¿cuál es el problema de recibir órdenes de Dios sin estar procesado? Atento acá. ¿Cuál es el problema? Y quiero dirigirme a los líderes, a los pastores, porque si esta escritura, como dijo Pablo, es el soplo de Dios para nosotros en estos días, entonces el Jacob que vive dentro de nosotros debe ser completamente destronado. Dios no tiene planes con Jacob, sino con Israel. En el capítulo 32, Dios le cambió el nombre a Jacob, un capítulo más adelante, pero hasta ahora Él está actuando. Él está realizando la palabra que Dios le dio con la inteligencia natural, astuta, humana, con la que Él siempre se manejó. Atento acá, porque, por ejemplo, yo y Ana María fuimos llamados al ministerio a servir a Dios en el pastorado cuando yo tenía 24 años de edad. Ana María tenía 20. Y yo era un Jacob, como todos los jóvenes a quien Dios llama. Y tú sabes, no se pueden saltar etapas. Sin embargo, nosotros nos saltamos etapas, ¿no? Y todas las etapas que no consumamos aquí, en el kilómetro 1, serán cobradas en el kilómetro 10, pero del proceso no nos vamos a librar. Nos queremos llevar el mundo por delante, queremos ir más rápido que Dios, queremos ayudarle a Dios. Los conflictos ministeriales con nuestros pares o con la gente que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, los arreglamos carnalmente, amenazamos, hacemos abuso de poder, manejamos las escrituras, manipulamos las escrituras para que trabajen a nuestro favor. Como alguien que tiene los dados cargados, siempre el que gana es el que tira los dados. En fin, muchas cosas. Necesitaríamos meses para hablar de estas cosas. Cuando Dios comienza a procesarnos, cuando el ego es aniquilado completamente por la obra consumada de la cruz, es cuando Dios recién puede ejecutar su plan completo a través de nosotros. El mismo Pablo primero fue Saulo de Tarso, después fue un Pablo híbrido que tenía serios problemas de carácter. Y Pablo discutía en la sinagoga, dice que él era un discutidor. Pero cuando ya estaba viejo, cuando ya había madurado,
cuando escribió Gálatas y dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, él le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, evita las discusiones, evita pelear con la gente, no seas pendenciero, no discutas con la gente. Entonces ya vemos otro enfoque, un enfoque madurado. Jacob fue probado. Con Dios Jacob era un hueso duro de roer. 20 años bajo la opresión de Labán no alcanzaron para la transformación. Nosotros vemos huyendo de Labán, engañando a Labán, y te voy a tocar algunas cositas también bien puntuales. Jacob le tenía miedo, terror a Labán. Probablemente porque se había dado cuenta que no lo podía vencer, que con todos sus ardides y toda su astucia nunca pudo lograr someter a Labán. Fue al contrario, sometido. Sometido por Labán. Él nunca se sintió dueño de nada, tenía 2 esposas, pero eran de propiedad del suegro, la sierva, los hijos. O sea, Labán era de aquellos, era como un dictador. Como alguien dice, el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Otra vez, el poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Pero vea cómo es importante acá, porque Dios le habló en sueño a Labán. Estas eran las cosas que Jacob no entendía. Labán no podía cruzar una frontera, un límite, porque Dios protegía a Jacob. Y este es el asunto que tú y yo tenemos que entender. Si Dios te llamó, Él asume responsabilidad contigo. Él te protege. Él no está de espaldas a tu vida. Mi abuelo decía, si Dios te envía al desierto, te dará un buen sombrero. O sea, Dios es un previsor. Dios no te deja librado a merced de las circunstancias. Dios crea, Dios fabrica tus circunstancias. Si tan solo pudiéramos entender esto en el trato de Dios con nosotros. Todos hemos pensado en algún momento que nos casamos con la persona equivocada. Todos, en algún momento. En momentos difíciles, cuando han volado algunos platos por la cocina. Todos. La mujer pensó si me hubiera casado con fulano o sutano. Pero cuando tú eres una mujer del espíritu y tú entiendes que hay un proceso de Dios, el hombre que te tocó, y hablo en términos generales, salvo excepciones, el hombre que está a tu lado, la mujer que está a tu lado, es el victurí, la herramienta para sacar lo peor de ti o lo mejor de ti. Sí, Señor. Jacob era un diamante en bruto. Es mejor un diamante en bruto que un ladrillo perfecto. Anote eso en algún lugar. Es mejor un diamante en bruto que un ladrillo perfecto. Jacob era un diamante sin pulir, que estaba siendo procesado por Dios. Y aquí tenemos que esa noche, cuando Labán montó en cólera 7 días persiguiendo a Jacob, que se había ido a escondidas, se fugó, no se despidió, tomó su ganado, tomó a sus mujeres, tomó a sus hijos, huyó sin informarle a Labán. Es lo que hacemos
Todos hemos huido de ciertas circunstancias sin avisarle a nadie. Todos hemos hecho cosas de las que nuestro cónyuge no estaba informado y nuestros hijos. Todos nos hemos alejado de nuestras autoridades espirituales sin avisar. Todos hemos tenido comportamientos inadecuados. Dígame sí o no, nosotros odiamos, nos pone mal cuando nos recordamos de cosas malas que hemos hecho. ¿Cómo yo pude hacer esto? Sin embargo, lo hiciste. Ningún cambio sucede en el pasado. El pasado es inmodificable, ya pasó. Solo que tú te acuerdas, pero no te duele. Ya no te duele porque también el Señor sacó toda condenación de nosotros y ahora vemos con claridad que aún los errores que hemos cometido, Dios los usó para la transformación de nuestras vidas. Dios se vale de todo, no solo del Espíritu Santo que mora en nosotros, sino de las circunstancias que nos rodean para la transformación. Entonces, aquí viene Labán y alcanza a Jacob. Y ahí se armó la grande, porque además se le habían perdido los ídolos a Labán, los ídolos domésticos. Así que inspeccionó las tiendas, vuelto loco con su gente, buscando debajo en los cajones los ídolos. ¿Y dónde estaban los ídolos? Debajo de una montura, de un camello. Y Raquel estaba sentada sobre la montura y le dijo: papá, por favor, no me hagas ponerme en pie porque ando con la regla, estoy con la menstruación y por favor. Y el papá le creyó y los ídolos estaban debajo de la montura. Y tú dices, ¿cómo ellos tenían ídolos? Adoraban ídolos. Bueno, para que veas cómo Dios puede a personas que tienen un trasfondo de idolatría. Y quiero decirte algo, esta mujer que escondió los ídolos debajo de la montura era nada menos que la madre de José, que gobernó Egipto. Para que veas. Entonces, Dios, como alguien dijo una vez, cuando Dios me salvó a mí, me sacó del basural. Se puso guantes para sacarme y se tapó las narices. Yo olía mal y Dios me sacó de allí, de un trasfondo. Abraham era un idólatra. Dios aborrece la idolatría. El primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ellos habían construido sus dioses. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación, pero hago misericordia a millares. Entonces hay algo que Dios aborrece y es la idolatría. Ahora, tú eres Jacob, tú eres un llamado de Dios. Yo soy un llamado de Dios. Yo soy parte de la simiente santa. ¿Qué hacen esos ídolos en tu casa? Dice, ¿qué ídolos? Yo no tengo ídolos. Ídolos es todo lo que sustituye a Dios en tu corazón. Es todo lo que tú haces cuando sientes que Dios no es capaz de ayudarte. Cuando tú crees que Dios no es suficiente para sacarte del problema, entonces tú actúas de acuerdo a tus propias ideas, echas mano de muchas cosas, y eso es a lo que Pablo le llama lo malo. No seas vencido de lo malo. Eso es lo malo. Todo aquello que tú y yo hacemos cuando sentimos que Dios no nos está respondiendo la oración, que Dios no es capaz o no tiene la solvencia necesaria para sacarnos de los rollos y de los problemas en que estamos metidos. Entonces empezamos a correr para allá y para acá. Jacob
viste que cuando la gente se pierde, camina más rápido, ¿no? Cuando tú te pierdes en algún lugar, o los niños empiezan a correr para allá y para acá, no están yendo a ningún lado, pero están desesperados. Cuando nosotros vemos que Dios se demora, que no está respondiendo, y ya empezamos a ver que la cosa se pone negra, entonces empezamos a actuar nosotros. Si Dios no lo hace, lo hago yo. Ese era Jacob, y ese es el Jacob que debe ser destronado en nosotros. Imagínate que Dios le habla a Labán de noche. Estas cosas no las sabía Jacob. Le habla a Labán de noche. No quiero que trates mal a Jacob. O sea, Dios le habló a Labán y le dijo, ten cuidado, porque a Jacob lo cuido yo. Cuando Labán le comenta este sueño que tuvo, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hubiera hecho usted? A ver, seguramente hubiera dicho, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gracias, Padre, gracias porque tú me proteges. Gloria a Dios. Hubieras sido humilde, te hubieras rendido ante la soberanía, la sapiencia de Dios. ¿Qué hizo Jacob? Jacob nunca cambió. Y Jacob le dijo, bueno, ahora entonces, para que te quede claro, Dios está de mi lado, no del tuyo. Así que ten cuidado con lo que vas a hacer conmigo. Empezó a negociar. Yo recuerdo, yo tengo un hermano mayor, algunos que lo conocen se van a reír, se llama Pablo. Él vive ahora en Miami. Él es un año mayor que yo y siempre fue más alto que yo, más fornido. Y yo me metía en problemas en el colegio. ¿Y por qué me metía en problemas yo? Y a veces amenazaba a muchachos más grandes que yo, porque yo sabía que mi hermano me defendía siempre. Y mi hermano tenía un temperamento explosivo. Mi hermano pegaba el golpe primero, después preguntaba. Entonces ya lo conocían. Dios ya lo transformó. Pero era así, mi hermano. Entonces yo sabía que yo podía molestar a los otros muchachos porque mi hermano me iba a defender. O sea, yo negociaba estas situaciones con la capacidad defensiva de mi hermano. Cuando Dios te protege a ti y disciplina a otros, porque tú tienes el favor de Dios, eso no es para que tú digas, ¡ah, aquí está mi Dios! Para que vean. No, es un momento de orar incluso por aquellos que lo están pasando mal y que están siendo disciplinados por Dios. No es para que tú te enaltezcas y uses a Dios como tu guardaespaldas. A ver quién es el próximo que se va a meter conmigo. Tengan cuidado, porque Dios está de mi lado. Dios no opera así para que tú te ufanes y te enorgullezcas de la protección de Dios. Entonces, en Génesis 32, vamos bien hasta acá. Esto está interesante. Es que tengo algunas cosas acá, pero no quiero apartarme de la línea de lo que estoy compartiéndoles. Jesús dijo hace 2000 años, este es el punto. En Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida que ha sido impartida en nosotros debe tener una manifestación evidente. ¿Dónde están las evidencias de esa vida Zoe dentro de ti? ¿Cómo se manifiestan en los ambientes? Lo que nosotros vemos acá es muy poco fluir de la vida de Cristo
en Jacob, vemos que él disfruta de la protección de Dios, que él se beneficia de su elección, pero no hay fluir de la vida de Dios hacia los demás. Nosotros somos la exacta representación de Cristo en la tierra. Que Cristo sea formado en nosotros. Esto es lo que el Señor dijo hace 2000 años. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, nosotros vamos siendo transformados para la manifestación de la vida de Dios. Después, cuando lleguemos al final de la vida de Jacob, vamos a ver cómo finalmente, cuando el Jacob natural fue extinguido, aniquilado, él puede bendecir a los demás. Ya no está pensando en él, ya no está buscando situaciones ventajosas para él. Él fue puesto por Dios en distintos escenarios y lo único que él hizo fue bendecir. En Hebreos capítulo 11, acompáñeme a leer este pasaje. Hebreos capítulo 11, verso 21. Tremendo. Dice, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, de su mochila, de su muleta, o del bastón. ¿Por qué dije mochila? Te leo de nuevo, Hebreos 11, 21. Por la fe Jacob, al morir, o sea, antes de morir, cuando ya estaba en el tramo final de su vida, bendijo a cada uno de los hijos de José, a Manasés y a Efraín, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Bordón implica que él siempre fue un peregrino sobre la tierra, que ya no estaba interesado en crear fortunas, ni su zona de comodidad, y ya no estaba interesado en él, sino en bendecir a cuanta gente Dios pusiera por delante. Él bendijo al faraón cuando llegó de vuelta, cuando José, su hijo, lo trajo a Egipto, que Jacob lo había dado por muerto por la perversidad de sus hermanos. Y Jacob dijo, descenderé al Seol llorando a mi hijo. Cuando le dijeron los hermanos de José, que lo odiaban porque el padre le había hecho una túnica de diversos colores, cuando le dijeron que una fiera se había comido a José, Jacob se murió con José. Dijo, descenderé llorando al Seol a mi hijo José. O sea, no quiero vivir más. Esto se acabó. Y vivió un montón de años con la idea de que su hijo ya había muerto, hasta que lo trajeron a Egipto y vio a José como el hombre más poderoso de la tierra. Y cuando José lo introduce al palacio del faraón, era un viejo que ya había sido quebrado en la cadera, en el muslo, que cojeaba, un viejo anciano apoyado sobre el bastón, y dice, y Jacob bendijo a Faraón. Esto es tremendo. Y Jacob bendijo a Faraón. Como cuando tú ves el principio divino e inalterable de que siempre el menor es bendecido por el mayor, dice Pablo, y indiscutiblemente el menor es bendecido por el mayor. Si esto es verdad en el palacio del faraón, entonces ahí, en ese momento, en la opulencia del trono y del palacio del faraón, el más grande era Jacob, no Faraón. Y bendijo
Jacob a Faraón. En esa entrevista, cuando José lo introduce al palacio, Jacob bendijo 2 veces al Faraón. Así que lo único que hacía Jacob al final era bendecir. Había sido procesado. Ahora, ¿cuánto tiempo tomará con nosotros la transformación? Es más, te hago una pregunta que debería haber hecho primero. ¿Eres tú realmente, y no estoy pensando si eres líder, pastor o una persona nueva, porque las transmisiones por Facebook son abiertas, cuando las hacemos por Zoom somos más selectivos, siempre estamos apuntando al liderazgo, pero aquí es para todos. Entonces, pregunta en términos generales, ¿te consideras tú una piedra transformada por Dios en piedra preciosa para ser edificado en la casa de Dios? ¿O todavía tu transformación plena está a mitad de camino? A Jacob le tomó toda una vida. ¿Cuánto tiempo será necesario en tu caso para la transformación? No depende de Dios. Depende de nosotros, de nuestra tosudez. Por eso es importante que tú veas todos los detalles. Yo me estoy saltando muchos porque si no se nos irían capítulos y capítulos de transmisiones, y yo quiero terminar con la vida de José, Génesis hasta el capítulo 50. Tendríamos que estar muchos años estudiando esto, por eso también tengo un reto de ser muy objetivo, pero a Jacob le tomó toda la vida la transformación. En el caso tuyo, en el caso mío, ¿cuánto tiempo crees tú que va a ser necesario para que tú seas transformado en una piedra preciosa, una piedra viva, edificado como casa espiritual y sacerdocio santo? No depende tanto de Dios, sino de nosotros, de nuestro grado de obediencia, nuestro grado de humildad y cómo nos abrimos al hecho de que Cristo sea formado en nosotros. Cómo aceptamos con gozo la obra consumada de la cruz. Cómo dejamos que el Espíritu Santo nos discipline. Cómo nos transformamos en personas obedientes a la voz del Espíritu. Todo esto, yo predicaba anoche o ayer a la iglesia en Viña del Mar y citaba un pasaje del apóstol Santiago. Dice que hay gente que son oidores olvidadizos, que el que oye la palabra pero no la hace, oye la palabra pero no es hacedor de la palabra. Este es como el hombre que considera su rostro en un espejo, su rostro natural, y se considera a sí mismo y luego se va y se olvida cómo era. Jesús dijo hace 2000 años, el que oye la palabra del reino y no la hace, le compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Vino el viento, la lluvia, creció el río, dio con ímpetu sobre aquella casa y cayó, porque fue grande su ruina. Pero el que oye la palabra y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa en la roca. Lo mismo, sopló el viento, vino la lluvia, creció el río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba edificada sobre la roca. Nos toca a nosotros, amados, edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y en nuestra vida, todas estas cosas, lo de Jacob, fue escrita para nuestra admonestación, para nuestra advertencia, para que veamos qué sucede a un hombre testarudo
cabeza dura, que no se deja procesar por Dios. Dolor tras dolor, situaciones difíciles, una peor que la otra. ¿Por qué? Porque nunca. Es como yo escuché una vez, y termino con esto, nunca renunció. Jacob nunca renunció a Jacob. Alguien dijo una vez y me gustó la ilustración. Dice, yo era indomable, pero un día le dije, Señor, póneme un collar y una cadena y toma la punta de esa cadena y llévame donde tú quieras. Porque había leído esa parte donde Dios le dijo a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven ibas donde querías y hacías lo que se te daba la real gana, pero viene un día en que otro te ceñirá, otro te amarrará e irás donde tú no quieras. Sí, Señor. Imagínate en el plano natural. Nosotros los seres humanos somos independientes, hacemos, vendemos, compramos, nos cambiamos, viajamos. Bueno, cuando envejecemos, hablo cronológicamente, físicamente, nuestros hijos disponen de nosotros, nuestros hijos nos cuidan, nuestros hijos nos llevan, nos traen, nos suben, nos bajan del auto. O sea, nos convertimos en personas que dependemos de otros. Es duro, muy duro. Pero traslada eso a la madurez. Cuando ya tú no te mueves para dónde estás vuelto, sino que hay dentro de ti. Por eso va a ser importante, el día miércoles vamos a ver la experiencia de Dios cuando el varón de Dios luchó con él en Peniel y lo quebró. Eso ya fue como una de las experiencias más patéticas en el proceso de Dios con Jacob. Preciosa gente de Dios. Vamos a dejar hasta acá. Les mando un abrazo a todos. Pásenlo bien, disfruten el proceso de quebrantamiento de Dios. Es por tu bien. Cada vez que alguien te diga, mira cómo estás y dónde está tu Dios, Dios me ama. Y todos los procesos de Dios son para mi bien, me hacen bien. Sí, Señor. Te mando un abrazo, un beso, que tengas un día extraordinario. Chao, adiós.